grabar esto. Entonces el problema uno sería analizar, estudiar las funciones. Vamos a estudiar las funciones. A ver, uno, A. Veamos acá, coloquemos alguna función que sea interesante de trabajar. A ver, por ejemplo, esta, f de x igual a eh, x más 2 partido por x cuadrado. Vamos a hacer el estudio. Entonces, respecto a esta función, vamos a decir se tiene. ¿Cuál es se tiene? Bueno, el dominio de la función, algo pasó acá. Ah, el dominio de la función son todos los reales menos el cero. Ese es el dominio de la función. Bueno, vamos a estudiar. Respecto de la función, em, bueno, vamos a estudiar parte I, los máximos y mínimos locales. A ver. Entonces vamos a estudiar los máximos y mínimos locales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos a la derivada de la función. eh, la derivada de la función, calculamos la derivada es 1 menos 2 partido por x cubo. 2 partido por x cubo. X cubo. Recuerde que para derivar eficientemente esta parte, lo que hacemos es esta parte escribirla como 2 por x elevado a menos 2, ¿no? Y la derivada, entonces, calculemos la derivada, pues la derivada no es esto, estamos bajándole por menos 4, eso sí, ahí está. Esa es la derivada. Entonces acá la derivada, entonces la derivada es cero siempre y cuando uno menos 4 sobre x cubo es cero, y esto es siempre y cuando x cubo es igual a 4. O sea, el x tiene que ser igual a eh, la raíz cúbica de 4. Eso es x. Entonces este es el punto crítico. Crítico. Ya, vamos a ver la, si es máximo o mínimo. Segunda derivada de la función. Entonces acá sería, recuerda, de la misma manera como lo hicimos arriba, esto lo vamos a reescribir para que el cálculo de la derivada sea eficiente. Esto escribámoslo como 4 por x a la menos 3. Entonces al calcular la derivada nos queda 12 partido por x cuarta, ¿no? Entonces evaluamos la segunda derivada en el punto raíz cúbica de 4, que nos va a dar 12 por la raíz cúbica de 4. Esto está elevado a 4 y esa es una cantidad positiva. Esto implica que x igual a la raíz cúbica de 4 es un mínimo local. Mínimo local. Entonces ahora, tenemos un mínimo local. Bueno,
¿Qué más podemos hacer acá? Eh, Estudiamos los intervalos de monotonía. Intervalos de monotonía. A ver, los intervalos de monotonía. Como la derivada, fíjate, planteemos la siguiente idea acá. Tenemos cero, fíjate que la función no está definida en cero, y tengo este punto acá que es la raíz cúbica de 4. Entonces, lo que nos está diciendo es que como es un mínimo, eh, la primera derivada es positiva y la se- primera derivada es negativa, ahí, ¿cierto? Porque hay un mínimo, pero ¿qué está ocurriendo en el otro intervalo? Fíjate que la primera derivada está dado por esta expresión que está acá, y por lo tanto la derivada es positiva. Bueno, a la derecha de este número es negativa a la izquierda, pero ¿qué pasa con x negativo? Fíjate que si x es negativo, entonces este número automáticamente es un número negativo, el cubo del número tiene el mismo signo que él, así que esto se transforma en un número positivo, así que la derivada es positiva también. Fíjate que la derivada cambia de signo en cero. Cero no es un punto de definición de la función. ¿Ok? Así que este análisis también hay que tenerlo, hay que considerarlo acá en cero. En cero también hay cambio de signo. ¿Ok? Así que la función va a tener el comportamiento de que f es creciente, en donde f es una función creciente. Sí, sí, me están preguntando qué pasa con el signo de la derivada. Sí, el signo de la derivada, a ver, la derivada es negativa entre cero y la raíz cúbica de 4 y es positiva entre la raíz cúbica de 4 y más infinito. Ahí el análisis de signos porque se alcanza un mínimo ahí. Vamos a hacer la figura C, va a ser algo así. Pero resulta que en cero lo que se produce es que vamos a tener una asíntota vertical. Vamos a hacer análisis de asíntota. Entonces lo que va a ocurrir cuando tienes una asíntota vertical es que la gráfica va a tener que ser algo así. ¿Correcto? Entonces, en todo este intervalo, el signo de la derivada, de la primera derivada es negativa. ¿Ok? Y aquí va a ser, o sea, es negativa y aquí va a ser positiva. Pues eso se produce porque en cero hay una asíntota vertical. Esa asíntota vertical, entonces altera un poco el comportamiento. Por eso que antes, cuando tenemos asíntotas verticales, uno no puede dar por hecho que la derivada se mantiene, que el signo de la derivada se mantiene. Uno tiene que hacer un análisis justo ahí, ¿ok? La asíntota vertical nos parte el dominio donde estamos trabajando. Fíjate que lo vamos a decir que la función es creciente en el intervalo menos infinito, cero, y en el intervalo la raíz cúbica de 4 más infinito, y la función es decreciente en el intervalo cero raíz cúbica de 4. Ahí está respecto del crecimiento de crecimiento. Vamos a hacer el dibujo, la gráfica de la función. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Estudiemos la intervalo monotonía. Concavidad. Bueno, ¿qué pasa con la concavidad aquí? A ver, concavidad. Analizamos la segunda derivada. Bueno, pero ya calculamos la segunda derivada. La segunda derivada es esta. La calculamos para usar el criterio. La segunda derivada de la función vale
que la segunda derivada de la función de hecho es positiva para todo x en el dominio. O sea, f cóncava hacia arriba en todo su dominio, en menos infinito cero, unión cero más infinito. Y por lo tanto no hay puntos de inflexión, porque no hay cambio de concavidad. Puntos de inflexión. No hay puntos de inflexión. Ya tenemos la función, la creciente y todo. A ver, veamos las asíntotas. Asíntotas. ¿Qué pasa con las asíntotas? Algo que vamos a considerar. Asíntotas para esta función. Bueno, asíntotas. ¿Cuánto? No puedo escribir bien aquí. Asíntotas. ¿Qué pasa con las asíntotas? Bueno, claramente x igual 0 es una asíntota vertical, que es donde estamos dividiendo por 0, pero uno cómo precisa esa idea, tiene que calcular el límite cuando la variable, cuando x tiende a 0. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función de f de x, y esto nos va a dar el límite cuando x tiende a 0 de x más 2 partido por x cuadrado, y esto es más infinito. De esa manera uno establece que tengo una asíntota vertical, el límite es infinito. Fijarse que en general uno tiene que calcular el límite lateral, pero aquí el límite por la izquierda y por la derecha es el mismo, es más infinito porque está al cuadrado aquí. Tanto para positivo como para negativo, esta parte aporta el límite más infinito. Vertical, a ver, horizontal. Horizontal, ¿cuándo hay asíntota horizontal? Cuando nosotros tomamos el límite, cuando la variable se va a más o menos infinito de la función, y esto es el límite cuando x tiende a más o menos infinito de x más 2 partido por x cuadrado, y esto es más o menos infinito. Por lo tanto, no hay asíntota. Recuerde que una asíntota horizontal es una línea, es como bien indica, es una recta horizontal, o sea, una curva de la forma y igual constante. No hay límite de infinito. Entonces vamos a ver la oblicua. Oblicua. ¿Habrá asíntota oblicua? Vamos a ver acá. Lo que vamos a hacer, vamos a ver si podemos calcular el valor de m, límite cuando x se va a más infinito, de f de x partido por x. Vamos a ver acá, es el límite cuando x tiende a más infinito. Estamos dividiendo por x, así que nos queda 1 más 2 partido por x cubo. Bueno, y claramente este límite es 1. También funciona cuando la variable x tiende a menos infinito. Recuerde que hay que hacer un análisis separado cuando el dominio de la función permite que la variable se vaya más infinito a menos infinito en el dominio. Uno tiene que hacer el análisis separadamente, pero aquí en este caso también sirve para cuando la variable se va a menos infinito. Entonces, em, decimos, bueno, m vale 1, así que n es el límite, si existe,
cuando x se va a más o menos infinito de f de x menos 1 por x. O sea, es el límite. Recalco el uno ahí porque es el valor de la x tiende a más infinito, más menos infinito de... Bueno, esto es f de x, que es x más 2 partido por x cubo, x cuadrado menos x, que es igual al límite cuando x tiende a más o menos infinito de 2 partido por x cuadrado, y este es cero, por lo tanto n es cero. Uno dice así, la recta igual a x es una asíntota oblicua de f de x. De y igual a f de x para, vamos a decir acá, pongamos el apellido, x tendiendo a más menos infinito. Ya, entonces con esta información hagamos un bosquejo. A ver, ¿cómo podría ser el bosquejo? Hagamos un bosquejo, hagamos un cálculo más. Tomemos f de x es cero, si solo si x más 2 partido por x cuadrado es cero, y esto es si solo si eh, x cubo es igual a menos 2, y esto si solo si x igual a la raíz cúbica de menos 2, que es igual a menos la raíz cúbica de 2, ¿ok? Así que la función se anula para ese valor de x, y la función es creciente. Entonces vamos a usar la información que tenemos acá para hacer el bosquejo. Vamos viendo, la asíntota es una cosa así. A ver, veamos. Planteemos la idea acá. Tenemos la curva. Aquí está el eje X. Perdón, el eje Y, el eje X. Vamos a colocar el punto notable, raíz cúbica de 4. Y vamos a colocar acá, más cerquita, menos raíz cúbica de 2. Ya, ¿qué tenemos acá? A ver, aquí tenemos una asíntota, que es la asíntota horizontal, o sea, vertical. Y vamos a dibujar acá la recta igual a x, que es la asíntota oblicua. ¿Ok? Em, a ver, fijarse aquí, vamos a hacer el cálculo cuánto vale la imagen de el punto, la raíz cúbica de 4. Esto es raíz cúbica de 4 porque es x más el 2 partido por x cuadrado, ¿no? 2 sobre... Bueno, ese número es mayor que la raíz cúbica de 4. O sea, voy a dejarlo un poco más chico. Después voy a tener que ajustar el dibujo para que se vea mejor. Voy a ponerlo un poco más cerca acá. Por supuesto que esto no está a escala, voy a dibujarlo ahí mejor. Esto es la raíz cúbica de 4. Por lo tanto, este otro número debería estar más chiquitito acá, que es, voy a ponerlo por ahí, menos la raíz cúbica de 2. Entonces la imagen está por ahí. Esta sería la imagen que es f de este punto. Por eso ese cálculo está sobre el eje. Entonces vamos a estudiar, vamos a hagamos un dibujo con lápiz verde. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que hay un mínimo acá y que hay una asíntota. Uf, qué malo el pulso. Terrible. Hay un mínimo acá y una asíntota. Y por acá tenemos
Exacto. Y por acá tenemos otra asíntota ahí. Aquí nos da la idea de un mínimo local. ¿Ok? ¿Qué está pasando en esta otra parte? Voy a borrar este punto. Voy a colocarle, para que aquí lo voy a colocar ρ. Esto lo voy a llamar ρ en el dibujo, la imagen. ¿Qué está pasando? Que aquí la función se anula. Fijarse que además el dibujo está llevando a que se tiene que respetar la concavidad. Fijarse que nosotros dijimos aquí que la función es cóncava hacia arriba, en toda esta parte, es decir, la recta tangente queda toda por debajo de la curva, y eso también tiene que ocurrir aquí. Aquí tengo una asíntota, así que no tendría que ser un dibujo así para ir respetando, para hacer calzar. Ahí está, ¿no? Este es el dibujo que uno podría tratar de... Este dibujo concilia todo el análisis que hemos hecho. El análisis que involucra respetar la asíntota y respetar también la concavidad de la curva. Voy a dejarlo un poco más pronunciado para que se vea que ahí. Ya, ahí sería más o menos la gráfica de la función en cuestión, la que estamos considerando ahí. Bueno, ahí tenemos la función. Ya, tenemos el ejemplo uno. Voy a hacer, tratemos de hacer ejemplos que no sean los clásicos, ¿sabes? Que son los clásicos, son solamente polinomios, aun cuando es probable que salga un polinomio. Hagamos un análisis un poco mejor. Ya, en problema número B. Tomemos h de x ahora. Vamos a considerar la siguiente función. X elevado a 2 tercios, x más 5. Tenemos la función h. Ya, el dominio de esta función son todos los números reales. Todos los números reales. Em, Vamos a hacer el mismo análisis del de arriba. Exactamente el mismo análisis. Em, Ahora, calculamos la primera derivada de la función. Bueno, aquí podemos hacer, escribamos aquí, la podemos escribir haciendo primero la operatoria, x elevado a 2 tercios, 5 tercios, ¿no? ¿Sí? Más 5 por x elevado a 2 tercios. Ahí está la función h. Por lo tanto, la derivada de esta función nos queda, vamos a calcular la derivada, 5 tercios por 5 tercios menos uno, 2 tercios, más, veamos acá, estamos derivando 10 tercios por x elevado a menos un tercio. Veamos el álgebra, tenemos la función, entonces esto lo vamos a escribir, hagamos todo el álgebra, factoricemos por 5 tercios, quedaría x elevado a 2 tercios. Recuerde que después vamos a derivar igualar a cero, más estamos factorizando por 2 tercios, así que quedaría 2 factor de x elevado a un tercio. Ahí está. Entonces esto lo podemos reescribir así. La derivada de la función la podemos escribir de qué manera, como 5 tercios, factor factor de algo, factor de, hagamos el álgebra, sumemos las dos fracciones, aquí queda x más 2 partido por x elevado a un tercio. Así nos queda la derivada.
de la función. Luego, eh, derivada de cero es cero si solo si, como esa es una fracción, x más 2 es cero, y esto es si solo si x igual a menos 2. Aquí tengo un punto crítico. Pero resulta que no es el único punto crítico. Nosotros dijimos que el punto crítico es un punto donde donde la derivada de la función existe, eh, y la derivada vale cero, o bien la derivada no existe. Note que x igual cero, anotémoslo con este color, x igual cero es también punto crítico. Los puntos donde la derivada no existe son también puntos críticos. Ahí tengo dos puntos críticos, 0 y menos 2. La derivada en cero no existe. Bueno, vamos a ver entonces. Queremos analizar la, la, si son máximo o mínimo. Entonces vamos viendo. Fíjate que acá la función está dada de esa manera. La derivada es esta. Cerrémosla aquí en un cuadro. Aquí está la derivada de la función. Y entonces nosotros podemos decir, mira, esa es la derivada. A ver, mira, podemos decidir si es máximo y mínimo. Usemos el criterio de la primera derivada. Fíjense, analicemos el signo de la primera derivada. Aquí voy a colocar cero, aquí vamos a colocar menos 2. Entonces, naturalmente, si escogemos un número mayor que cero, la derivada es positiva, así que h' es mayor que cero ahí. Y si escogemos un número entre, entre menos 2 y cero, la derivada es negativa, porque si escogemos un número entre menos 2 y cero, el numerador es positivo y el denominador es negativo, así que la fracción es negativa. Y si escogemos un número más chico que menos 2, tanto el numerador como el denominador son negativos, porque recuerde que el signo de la raíz del número es el mismo que el signo del número. Si el número es positivo, la raíz también es positiva. Si el número es negativo, la raíz también es negativa. Así que tenemos que la derivada acá es mayor que cero. ¿Ok? Eso es analizando el signo de la derivada. Entonces, por el criterio de la primera derivada, podemos ya concluir algo. Concluimos que x, miren, me va a cortar ah, ¿qué diablo acá? Aquí me acaba de salir un aviso que se me va a cortar la reunión en 10 minutos. X igual a 0 a menos 2 es X igual a menos 2 es un máximo local, y x igual 0, la función está definida en todo R, es un mínimo local. Este es un mínimo local. Tenemos un máximo local y tenemos un mínimo local. Fijarse, y la función no es derivable en cero, pero el criterio de la primera derivada nos permite concluir eso, máximo y mínimo local. Entonces, ¿qué podemos decir además? Con esto, con esto la podemos decir que h es creciente. ¿Dónde es creciente? ¿En dónde? En los intervalos, los intervalos menos infinito, menos 2 unión, cero más infinito.
y h decreciente, ¿dónde? En donde la función es decreciente, en el intervalo, em, en el intervalo menos 2 0. Ya tenemos la información. Estudiemos la concavidad. Concavidad, ¿eh? Volvamos a escribir la derivada. Conviene calcular la derivada no como está escrita en la segunda derivada, no como está escrita en el cuadro rojo, sino que de esta manera, 5 tercios. Vamos a calcular la segunda derivada así, sale más corto, más 2 por x elevado a menos un tercio. Calculamos la segunda derivada, h segunda entonces es igual a 5 tercios por, estamos calculando aquí 2 tercios por x elevado a menos un tercio, menos 2 tercios por x elevado a menos 4 tercios. Entonces, como se puede apreciar, h segunda de x, que es la segunda derivada, es 5 tercios. Vamos a escribir que esto es igual a 10 tercios. Hagamos el álgebra de paréntesis. Factorizamos por 10 tercios. eh, 1 partido por x elevado a un tercio menos 1 partido por x elevado a 4 tercios. Aquí tenemos la segunda derivada, que es la función que estamos indicando acá, ¿no? Ya, esta es la segunda derivada. A ver, 5 tercios, bajamos exponente, menos un tercio aquí. eh, y tenemos acá, a ver, eh, ¿qué podemos decir de esto? A ver, entonces esto va a cambiar de signo, ciertamente. Esto es igual a 10 tercios por... fíjate que podemos factorizar podemos factorizar por un tercio, así que nos quedaría 10 sobre 3 por un x elevado a un tercio, y aquí nos quedaría uno menos uno x, ¿no? Uno más un tercio es 4 tercios. Eso vale la segunda derivada. Entonces, entonces nos queda el cálculo, nos queda, eh, dice que eh, tenemos entonces eso que está ahí y tenemos entonces que la segunda derivada de x es cero. Bueno, de aquí ya podemos estudiamos la de los puntos críticos. Mira, los puntos críticos. Vamos a considerar, bueno, si calculamos la segunda derivada igual cero, los candidatos a puntos de inflexión, segunda derivada es cero, sí, solo sí, x vale uno, sí, porque estamos igualando esto a cero. Todo lo que se está igualando a cero, porque sabemos que esta parte nunca es cero. Así que tenemos un candidato a punto de inflexión. Veamos entonces, eh, x igual cero siempre lo tenemos que considerar, entonces veamos entonces ahora, ¿ok? Fíjate que lo podemos, escribamos la segunda derivada así, a ver, la segunda derivada, escribámoslo así, es solamente para darnos cuenta,
3 por uno partido por x un cuarto, un tercio, por x menos uno sobre x, o sea, 10 tercios por uno partido por x elevado a 4 tercios por x menos uno. Ahora, este término es siempre positivo, por lo tanto, el signo de la segunda derivada depende del signo de esta expresión. Así que concluimos de acá lo siguiente. Aquí tenemos 0, aquí tenemos 1 para el cálculo de la segunda derivada. Concluimos acá eh, que la segunda derivada, perdón, la segunda derivada es positiva aquí para x mayor que 1 y es negativa en toda la otra parte. Fíjate que 0 tenemos una barrera ah, que está dada por eh, el punto donde la función no es derivable. Por eso que estoy haciendo esta solamente, no existe la primera derivada y por eso que estamos haciendo la consideración. Entonces, lo que está ocurriendo desde el punto de vista del dibujo, entonces vamos a decir que h cóncava hacia abajo en el intervalo menos infinito 1 y h cóncava hacia arriba, en donde en el intervalo 1 más infinito. Ya, y entonces, con esta información, ¿cuánto vale h de 1? ¿Cuánto vale h de 1? Sería 6. Hagamos los últimos cálculos. H de 0 es 0. H en menos 2 es para fijar los puntos en la gráfica. La función h de menos 2. La función cuánto valía h en menos 2. Ahí está. Un número positivo. Es un número positivo. H de menos 2 es menos 3. Es 3, 3 por menos 2 elevado a 2 tercios. ¿Ok? O sea, 3 por 4 elevado a un tercio. Un número positivo. Entonces, más o menos el dibujo tiene que ser algo así. A ver, bosquejemos cómo tendría que ser el dibujo. Dice que me queda un minuto de esto. Entonces vamos a dibujar acá. A ver. Menos 2 0 1. Y la imagen de uno que es 6, así que este número tiene que ser más grande. Así que vamos a dibujar uno acá.